nuestro invitado especial es Javier Peña Rodríguez. Él es educador y asesor pedagógico y quien nos acompañó en la Vicaría de San Pedro en un conversatorio que hubo recientemente sobre educación. Javier, gracias por estar con nosotros. A ti, muy amable Doris, por la invitación. Bueno, se habló en ese entonces de humanizar la educación. ¿Cuál fue el eje central en este sentido, profesor? Bueno, cuando hablamos de humanizar la educación, estamos pensando básicamente en darle un sentido ético al quehacer pedagógico, un sentido ético al quehacer docente. Cuando hablamos de humanizar es que la ciencia sirva para aliviar y enfrentar el sufrimiento de la persona, de la naturaleza y de la sociedad. Básicamente eso, ¿dónde se toma? Desde la espiritualidad del buen samaritano a la espiritualidad samaritana. Sí. Cuando uno lee tranquilamente esas líneas del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, de ahí se devela o se logra extraer una espiritualidad que se centra en el cuidado y el autocuidado. Y cuando uno habla de cuidado y autocuidado, habla de humanización de la educación. Nuestra preocupación no es el qué y el cómo de la educación. Sí es importante el qué y el cómo, pero el círculo de la comprensión o el círculo de sentido de la educación, desde el punto de vista ético, se completa cuando se piensa en el para qué de la educación. Y el para qué de la educación básicamente se reduce o se restringe o se enfoca a pensar en el tipo de persona, en el tipo de sociedad y en el tipo de creación que queremos ayudar a formar desde la educación con identidad cristiana. ¿Se podría decir que la educación está más enfocada como a logros académicos y no pensar un poco en formar a esos chicos con valores solidarios, de pensar en el otro? Yo creo que en este momento yo veo dos tendencias o dos posibilidades en la educación. Una educación centrada en el mercado y una educación centrada en la humanización. Una educación centrada en el mercado, obviamente lo que le interesaría sería los resultados, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Y hacia ese horizonte destinaría todas sus mediaciones, las prácticas pedagógicas, la evaluación, todos los escenarios, las jornadas pedagógicas, las reuniones diarias, los consejos académicos. Esa es una educación que le interesan los resultados y se determina a través de la eficiencia, la eficacia y la efectividad. O una educación humanizante, que se centraría en el valor central que es la persona humana. El centro del proceso educativo es la persona humana y eso lo dicen casi todos los currículos, incluso en la ley 115, el artículo primero habla sobre eso, que el centro del proceso educativo es la persona humana y su desarrollo integral, sus dimensiones estética, espiritual, social, académica, no solo academicista, no es solamente la educación de la mente, hay que educar el corazón, hay que educar las emociones, hay que educar el ser. Las asignaturas no son fines en el proceso educativo. La física, la química, el cálculo, el inglés, cualquier materia es una mediación, no es un fin del quehacer educativo. El fin es la persona. Entonces toca colocar todas esas mediaciones en función de la persona humana, que es el valor fundamental por excelencia. No invertir los valores, o sea, la finalidad de la educación no son las notas, ni los puestos, ni las medallas, ni los cargos, ni los resultados, por más excelente que sean. Eso se llama inversión de sentido. Sí. Entonces yo no puedo colocar lo que es el valor fundamental como una mediación y la mediación como un valor fundamental. A veces se llega y se dicta muy rápido un tema, un contenido y a veces pasamos de largo ante las personas que son nuestros estudiantes. Entonces eso es delicado. Yo decía y siempre he insistido que sin acompañamiento no hay transformación, sin acompañamiento no hay educación, ya sea por parte de los profesores a los estudiantes, por parte de los coordinadores a los profesores, por parte de los rectores a los coordinadores, por parte de los padres de familia a los muchachos. Para mí el asunto, entre comillas, sin ser simplista, se reduce a un proceso de acompañamiento. Sin acompañamiento no hay transformación en la educación, de todos los ámbitos y los actores que conforman el proceso educativo escolar. Claro, y que no únicamente no sea el fin alcanzar y lograr unas altas notas, por ejemplo. Y eso se logra básicamente, Doris, es cuando uno piensa en el conocimiento como una mediación. Yo le decía que día a los maestros que la herramienta que tenemos todos los maestros es el conocimiento académico, llámese la asignatura que quieras. Educación física, química, español, biología, inglés, son mediaciones. ¿Qué hace el maestro? Es el saber que ayude a transformar el ser. Por ejemplo, desde el horizonte del samaritano uno colocaría esa educación física al servicio de la conciencia corporal, del cuidado del cuerpo. O sea, ahí estoy viviendo y aterrizando y concretizando la espiritualidad del samaritano.
¿Cómo? Enseñándole a los muchachos la conciencia corporal, cómo cuidar el cuerpo. Lo puede uno hacer desde biología y lo puede hacer uno desde química. Por ejemplo, en química veíamos la química del enamoramiento. ¿Qué pasa en el cuerpo químicamente cuando hay enamoramiento? ¿Cómo se manejan las emociones? ¿Cómo se manejan las relaciones? ¿Qué pasa físicamente? Entonces, ese comprender desde el conocimiento cómo soy un sujeto emocional, soy un sujeto afectivo, soy un sujeto relacional y cómo puedo aprender a tratar bien a los otros, cuidar de los otros, querer a los otros con la química, con la educación física. Eso es lo que llama una mediación terapéutica. El conocimiento es una mediación terapéutica. Sí. Si cura al ser humano. O sea, es un saber que transforma el ser. Uno tiene que evitar como maestro dar una clase o un saber que no transforme al ser. Más allá de lo que estamos diciendo de notas, resultados, puestos o demás elementos. Exacto. Bueno, usted que trabaja con maestros, ¿qué le dicen cuando se plantea el educar el corazón? Pues nosotros vemos que es una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una educación en Occidente que ha educado o ha priorizado la cabeza. Estamos en lo que llaman competencias duras. La gente cree que las competencias duras es lo fundamental. Si el muchacho analiza, sintetiza, argumenta, explica, deduce, infiere, conceptualiza, compara, eso está bien. Pero lo que está demostrando que hay un déficit, una deficiencia en el sistema educativo son las competencias blandas. Las competencias blandas son las competencias orientadas a la sabiduría. Sí. El saber para transformar el ser, el saber para saber convivir. Entonces, competencias blandas son saber contemplar, saber observar, saber escuchar, saber gozar, saber disfrutar de cada momento, saber ver la necesidad del otro, saber interpretar la realidad, saber abrir los ojos a la realidad. Son competencias que uno necesita en el diario cotidiano, en la vida cotidiana. Entonces no es necesario afirmar Occidente y negar Oriente, sino que es articular las competencias duras con las competencias blandas. Sí. Y mirar que juntas, articuladas, generan el equilibrio y la armonía del ser. Bueno, ya para terminar, ¿para usted qué es educar en el siglo XXI? Educar en el siglo XXI es apostar por volver a la esencia que es el ser humano, a apostar porque el conocimiento se convierta en sabiduría. ¿Y cómo se convierte en sabiduría el conocimiento? Cuando el conocimiento responde a las necesidades, problemas, intereses y sufrimientos de la persona, de la naturaleza y de la sociedad.